les bendiga. Qué gusto ver lo que Dios está haciendo aquí en sus vidas y encontrarme de nuevo con varios hermanos que hemos conocido por años desde la iglesia en San Bernardo y ver su fidelidad, ver lo que Dios está haciendo. Así que eso me anima más de lo que ustedes pueden entender y contemplar en este momento. Saludos les traigo desde Puerto Varas. ¿Cuántos de ustedes conocen Puerto Varas? Tierra de calor, tropical, todo. No. Les traigo saludos entonces de los hermanos de allá de la iglesia en Puerto Varas y también, por supuesto, de mi familia que no me pudo acompañar en este momento. En esta tarde vamos a ver de Salmo 6, el clamor a Dios desde la aflicción, el clamor de Dios. En realidad me imagino que nunca están afligidos, ¿o no? Nunca les pasan problemas, aflicciones, nunca están bajoneados, ¿sí? Así que les voy a dejar simplemente que vean esto y yo voy a hablar y voy a buscar gente que realmente tengan problemas, ¿sí? ¿Bien? Ok. ¿Qué tienen en común estas tres experiencias que encontramos en la pantalla? El pecado cometido, enfermedad o enemigos. ¿Qué tendrían en común esas tres experiencias? El pecado cometido, alguna enfermedad o incluso enemigos, o podríamos decir una especie de persecución. ¿Sería el resultado físico de agotamiento en cada una de estas instancias? ¿Sería a lo mejor el hecho de que afecta nuestro ánimo y también el cuadro anímico, cada una de estas experiencias? ¿Cómo respondemos al Señor cuando nos encontramos en una situación de pecado cometido, pero no confesado, no solucionado delante del Señor? O si estamos luchando por años con una enfermedad que no nos suelta. O incluso a veces la persecución, los ataques, la acusación, alguien que realmente quiere complicar tu vida. Ahora, como esos son de otro planeta, no de este planeta, me imagino que la mente se fue para otro lado. Vamos a escuchar lo que dice Salmo 6. Si tienen sus Biblias, me encanta escuchar las páginas dar vuelta. Salmo 6, Salmo 6. Dice la palabra de Dios, si ustedes me siguen ahí con su copia de la palabra de Dios en Salmo 6. Dice Salmo 6. Al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. ¿Se sienten ya bendecidos? Amén. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Salmo 6, un salmo muy importante en cuanto a ver, lo que vamos a ver en un segundo, en cuanto al tema aquí. Dice esto, lo que es el encabezado, y de repente muchas veces nosotros saltamos esa palabra letra chico, ¿no? Dice Salmo 6 y después tenemos esto que aparece en azul. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Saltamos, pasamos por alto. Como buscamos nosotros lo que está asociado con el número, el versículo, y pasamos por alto esto. Pero esto es parte de cada uno de los salmos. Si bien es cierto, algunos salmos no tienen este encabezado, pero nuestro salmo para esta noche dice, al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. Si se fijan desde Salmo 3 en adelante, la mayoría de los salmos tienen alguna introducción, algún encabezado. ¿Se fijaron?
Salmo 3 dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Salmo 4, al músico principal sobre Nehinot. Bien. Salmo 5, al músico principal sobre Nehilot. Parece que estos son apellidos, ¿o no? Tenemos Nahuelán, Nehilot. Parece que todos son de la misma familia por ahí. Pero estos son términos donde a lo mejor... ¿Cómo se pronuncia? ¿De qué se trata? Bueno, eso es lo que necesitamos entender aquí. Encontramos por lo menos 3 situaciones que se descubre detrás de estos encabezados. Claro, a pesar de decir Nehinot, no sé, Seminit. Bueno, hermanos, hay comentarios también, de repente hay incluso Biblias de estudio que nos va a dar algunas pistas, aunque no sepamos exactamente todos los detalles, pero encontramos a veces el encabezado nos habla de la instrucción musical. En este salmo para esta noche, al músico principal en Nehinot sobre Seminit habla de cierto estilo de tocar o posiblemente algo en cuanto a los instrumentos. Entonces, en vez de hablar a la congregación, se habla a los músicos sobre Nehinot, en Seminit. Y probablemente tenía algo que ver con tocar de manera muy agresiva, muy rigurosa, muy vigorosa, agitado, como vimos algunos de los músicos esta noche, ¿no? Ahora, probablemente tenga mucho que ver con el tema que encontramos en este salmo de algo de aflicción, el pesar, y eso se reflejaba a través de la música. También otra situación muchas veces tenía que ver con la aplicación congregacional en cuanto a ciertas instancias, ciertas fechas del año cuando se citaba ese salmo o se leía o cantaba el salmo en el contexto del templo en el Antiguo Testamento. Entonces, a veces tenía instrucción para los músicos, a veces tenía que ver con cuándo lo cantamos o lo leemos juntos. También otra situación que encontramos en los Salmos hablaba de un trasfondo histórico. ¿Cuál fue el evento detrás de lo que se menciona en ese salmo? Por ejemplo, Salmo 3, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces entendemos en esa situación, David dijo esas palabras en Salmo 3. No siempre encontramos encabezado, pero encontramos por lo menos algunas pistas que nos ayudan a entender qué ocurrió detrás. No siempre. Por ejemplo, detrás de Salmo 6 no sabemos ningún trasfondo histórico en cuanto a qué estaba sucediendo. Tenemos que hacer el trabajo de investigación, de simplemente buscar algunas pistas dentro del Salmo sin el encabezado. Pero ahí encontramos alguna información que es parte del Salmo que debemos obviamente tomar en cuenta. Nehinot significa sobre instrumento de cuerdas. Arpa, guitarra, charango, no sabemos. También estilo Seminit probablemente tenía algo que ver otra vez con la forma o la manera de tocar. Si ustedes se fijan en este pasaje primero de Crónicas, capítulo 15, versículos 18 al 24, marcha atrás a Primera de Crónicas, capítulo 15. Encontramos alguna indicación de cómo los salmos fueron usados y también lo que es el contexto congregacional de adoración en los días del Antiguo Testamento. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 15, desde versículo 18 en adelante. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masaías, etc. Saltamos hasta versículo 19. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Luego vemos en versículo 22, y Kenanías, principal de los levitas en la música. Principal de los levitas. ¿Qué encontramos en los salmos? Al músico principal. Eso significa que había como un director del coro y generalmente era alguna instrucción al músico principal. Algunos dicen, a lo mejor estos son salmos dedicados a Dios. Bueno, todos los salmos son dedicados a Dios. Todos los salmos también hablan acerca de quién es Dios. Pero no todos los salmos dicen al músico principal. Entonces probablemente tenía algo que ver otra vez con el trasfondo y también algunas pistas
de dirigir la adoración al Señor. Adoración es muy importante, ¿o no? Y no es tanto como cualquier cosa sirve. Necesitamos hablar la verdad y también necesitamos entender en todas nuestras experiencias Dios es digno de ser adorado. En parte para simplemente entender algo de la estructura, cómo se va desarrollando Salmo 6 aquí, vemos, y esto es como para unir las partes. Generalmente cuando desarmamos, ¿cierto?, el motor de auto, ¿hermanas han hecho eso? ¿Han cambiado las pastillas, cierto? No. Pero cuando se desarman, ¿qué cosa? ¿El horno? ¿La lavadora? Entendemos que hay que desarmar las cosas para luego entender, se van relacionando de cierta forma. El Salmo tiene varias cosas, pero no es simplemente un saco de ideas revueltas. El Salmo nos lleva a cierto destino para entender algo acerca de Dios o nosotros, y entendemos esto aquí. Versículos 1 al 2 de este Salmo tiene que ver con la petición de David al Señor. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Es la petición de David al Señor. Vemos en versículos 3 al 7 la mayor parte del centro del Salmo, donde habla de la situación y la queja delante del Señor de algo que está pasando en su vida. No es tanto la petición, sino otra vez la queja. ¿Sabían eso que encontramos en los Salmos quejas de parte del pueblo? Somos buenos en eso, ¿no? Eso lo hacemos todos los días delante del Señor. Ahí no fallamos, amén. El Señor escucha nuestras quejas, amén. Dios escucha y también conoce nuestras quejas y conoce cuando a lo mejor es ingratitud o cuando es realmente, Señor, aquí estoy hostigado, estoy pasando dificultades, escúchame por favor. Una queja pidiendo ayuda, pidiendo dirección, o es a lo mejor reclamando al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, encontramos quejas de parte de David en la Biblia. También vemos al final, versículos 8 al 10, la resolución y también la confianza debido al Señor. A pesar de aflicciones, dificultades, problemas, al final David dice algo que es como himno y también alabanza al Señor por lo que Dios va a hacer, quizás algún día muy lejano, quizás en el plazo más corto. El enfoque de este salmo tiene que ver con el clamor de fe en circunstancias perplejas, circunstancias complicadas, circunstancias donde no siempre vamos a ver una solución ni un cambio inmediato. ¿No es así la vida? Enfrentar cosas muy duras, difíciles, donde a veces el Señor nos está probando nuestra fe. ¿Solamente van a seguir al Señor en lo bueno o también en lo malo? A veces el Señor nos deja pasar por situaciones muy difíciles. Y Salmo 6 nos enseña que a pesar de la clase de aflicción, vamos a ver diferentes fuentes o razones por qué la aflicción, a pesar de la clase de aflicción, la persona que conoce a Dios por la fe clama a su Dios y su Señor desde esa aflicción. ¿Conocen al Señor? ¿A qué vine? Si nosotros conocemos al Señor, el Señor está esperando que le clamemos para dirección, para sabiduría, para fortaleza. Debemos clamar al Señor y la persona de fe va a clamar al Señor a pesar de la situación. Estos salmos, por lo tanto, nos enseñan qué debemos hacer y estos salmos, más que simplemente ser descripciones y cánticos de aquel entonces para Israel, llegan a ser medicina para nuestras almas ahora. Son instrucción para nosotros ahora, sea cual sea la situación en que nos encontramos. ¿Qué debemos hacer en medio de la aflicción? Bueno, debes comenzar a analizarte, a ver qué quiere enseñarte el Señor en medio de esa aflicción. Cuando el Señor comienza a veces a apretar nuestra vida o dejarnos pasar por dificultades, ¿qué está pasando? Señor, no me gusta esto. ¿O cuántas veces preguntamos al Señor, ¿quieres enseñarme algo? ¿Puedes indicarme un problema en mi vida? ¿Hay una deficiencia en mi corazón, en mi actitud? Señor, ¿qué quieres de mí?
¿Qué quieres enseñarme? ¿O cuántas veces decimos, Señor, no estás siguiendo el plan que te di? Señor, recuerda, te entregué mi agenda de lo que era el plan para mi futuro, de bendición, de prosperidad, de muchas cosas. Y Dios tiene otra forma de trabajar en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta aquí? Todos estos salmos, que sería 6, 32, 38, 51, 102, 130 y también 143. Perdona que entre máquina aquí y allá. Parece que las máquinas en el sur no echan a perder estas cuestiones. Uno viene acá al norte y todo sale alterado. Hasta yo. No. Estos son lo que se llaman los salmos penitenciales. Confesión del pecado. Ahora, no sé si fue en los tiempos de la iglesia medieval o en qué momento, pero tempranamente en la historia de la iglesia, pero más tirado a nuestro tiempo que en los tiempos bíblicos, se clasificaban estos salmos como los salmos de confesión de pecado. Y eso sería tarea para otro momento. Si quieres sacar foto, ahí está. Pero se puede comparar estos salmos y notar, hay algo, por lo menos históricamente en la iglesia, muchos dicen, estos son los salmos que tienen que ver con confesión del pecado. ¿No debe ser el fuerte de nuestra vida como hijos del Señor? Poder reconocer nuestros errores, poder acercarnos al Señor y confesar y pedir que Dios ponga luz en nuestras vidas y enderezar lo incorrecto. No es por nada que tenemos Salmo 51 cuando David se embarró feo, porque así nos enseña a buscar a nuestro Dios, a quien hemos ofendido. La primera cosa que encontramos en Salmo 6 que tiene que ver con este tema de cómo debemos reaccionar en diferentes situaciones es hacer esta pregunta analítica. La primera cosa es hacer la pregunta, ¿es la aflicción a raíz de disciplina por el pecado en mi vida? Señor, ¿por qué estoy pasando estas cosas? Debe ser algo malo en otro, debe ser los malvados que me están persiguiendo. O sería a lo mejor que el Señor me está tratando de llamar la atención a reconocer y ver cosas en mi actitud, en mi proceder, en mi corazón. Es más fácil tirar piedras, ¿o no? Sí. Es más fácil echar la culpa a todos los demás. Pero nos cuesta caleta humillarnos y decir, aquí está el problema. Aquí está el problema. Yo soy el culpable. Yo soy el rebelde. Yo soy el equivocado. Más fácil es tirar la piedra. Tú eres el malo. Fuiste tú, por tu culpa. David desde el huerto de Edén echando la culpa a todos los que estaban a su alcance. Y lo vemos. Vemos en versículos 1 y 2, David dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Si nosotros fuéramos a Salmo 32, encontramos David no había confesado su pecado y decía, le agotaba físicamente. Guardar para dentro su pecado, su rebeldía, su maldad, le hizo pedazos. Hasta que buscara al Señor a confesar y decir, esta es la verdad, y la verdad es que Dios ama la verdad en nuestro corazón. Salmo 51. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Entonces, la primera pregunta que debemos hacer ¿es la aflicción a raíz de disciplina por el pecado? Entonces, esto aquí abre todo un tema para los próximos 3 domingos, y no me quedo. Enojo, la ira. El creyente está bajo la ira de Dios. El creyente puede estar debajo del enojo del Señor. ¿Podríamos nosotros que hemos confiado en Cristo enfrentar o volver a estar debajo de la ira de Dios? Hay algunos hermanos que dicen que sí, que Dios está esperando con el palo para darte un lumazo. Si sales de la senda, lumazo. Si te vas para allá, otro lumazo.
O entendemos que también, y hay otros que dicen, no, Dios no nos trata a sus hijos en ira, sino en disciplina, que son dos cosas distintas. Uno es para corrección y el otro es castigo final, juicio y condenación. Y uno escucha en diferentes iglesias y grupos, dice, no, si tú pecas estás bajo la ira de Dios. Necesitamos hablar de esto, ¿no? ¿Tienen hasta las 11 de la noche? Vemos aquí simplemente hay dos sendas, y esto tiene mucho que ver con Salmo 1, dos sendas. Hay una senda que es de pecado, es de justicia de Dios, es de autodestrucción, y eso es la senda de ira, la A. Nosotros, antes de conocer a Cristo, era nuestra senda. Hijos de ira, hijos desobedientes, esperando simplemente la sentencia final del Señor. Pero Dios también habla de otra senda que es la senda B. Y esa senda es la senda de los justos, de paz, de gozo, del amor del Señor, de vida en Él y también su perdón. La Biblia habla de dos caminos aquí. Y obviamente un camino es de ira, de justicia de Dios, de autodestrucción, y la otra senda es la senda, obviamente, de los hijos que siguen al Señor y se someten al Señor. Dos sendas muy distintas. ¿Cómo pasamos de senda A a la senda B? Por la sangre de Jesucristo. Por fe en Jesucristo pasamos de ser hijos condenados a ser hijos amados. ¿Qué dice Salmo 5? Porque hay que tratar de esto y de repente igual algunos hermanos toman Salmo 5 para hacer un lumazo sobre la cabeza. ¿Qué dice Salmo 5? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Algunos tratan de borrar ese versículo. Pero ¿cuál es la postura de Dios hacia el pecado y los de iniquidad, los hacedores de iniquidad, los pecadores? Dios no tiene nada que ver con ellos. Suple por sus necesidades, muestra bondad general, sí, pero Dios no está en una relación de amor y bendición para con ellos. ¿Me siguen ahí? Dios está en contra y totalmente separado de maldad. Y si no conoces al Señor todavía, si no tienes a Cristo como tu Salvador y tu abogado, estás esperando la sentencia condenado. De hecho, ya condenado es tu situación. Y Dios en su gran paciencia está esperando ese día de juicio. Y por mientras Él está diciendo, venga a mi hijo, venga la vida, confiesa tus pecados. La gran misericordia del Señor, pero dice el Señor, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios, es decir, es incongruente que Dios, un santo Dios, tenga relación y comunión con los pecadores como hijos. ¿Me siguen? Incompatible. Según la Biblia, imposible por la santidad de Dios, la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros los hijos pecamos, ¿qué significa? ¿Volvemos a estar bajo la ira de Dios? Es la pregunta. ¿Para quiénes es la ira de Dios? Bueno, vemos entonces en Génesis 3 los que oponen a la santidad de Dios y su instrucción expulsados del huerto de Edén. Bajo la ira de Dios en un sentido, castigados, pero no pudieron volver al lugar santo. Tenían que sí confesar y recibir perdón del Señor. Génesis 6 al 7, los corruptos, los violentos, toda la humanidad que no seguía al Señor. Salmo 1, los malvados, los pecadores, los burladores no están en la congregación de los justos. Salmo 2, los que resisten al Señor y tramen en su contra, dice que el Hijo va a responder a ellos en su ira. Salmo 5, los que hacen iniquidad también están bajo la ira de Dios. Ahora uno podría decir, no, parece que nos desviamos mucho de Salmo 6. Pocas veces predicamos bien sobre la ira de Dios, pero es una realidad inevitable para cada persona. Nacimos
bajo la ira de Dios porque somos pecadores y nuestro primer instinto es, no te voy a escuchar. ¿Sobre quiénes está la ira de Dios? Dice Juan 3:36, perdón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa? La ira ya está sobre nosotros, pero Dios te ofrece un abogado y también perdón absoluto completo. Pero sin Cristo, la ira está sobre ti. Estás simplemente esperando la sentencia. Dios te llama, Dios te invita. ¿Está la ira entonces de Dios sobre un creyente? Perdón, parece que saltamos. ¿Está la ira de Dios sobre un creyente? Ahí me quedé un poco enredado. La Biblia dice que no somos hijos de ira cuando estamos en Cristo. Él nos justificó por completo. Su justicia, su santidad de Cristo vale, y de hecho dice saldado, ahí en el papel del Señor, ¿cierto? El libro de contabilidad, de infracción, saldado, perdonado, totalmente eximido. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todo. El Hijo de Dios, la hija de Dios, debido a Cristo, no está bajo la ira de Dios. Romanos 8:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Efesios 1. Estando ya en el Hijo, somos aceptados, sellados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? No estamos bajo ira, sino estamos en Cristo, asegurado eternamente, protegidos por el poder de Dios. Entonces es importante que entendamos esto. Disciplina es una cosa, la ira de Dios es otra. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿Dios está haciendo algo en mi vida? ¿Es la aflicción a raíz de disciplina por el pecado? No es que vamos a estar bajo la ira de Dios. Porque, bueno, en el Antiguo Testamento a lo mejor fue ese concepto, pero David decía, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ahí no sabemos si a lo mejor David está diciendo, yo sé que no tratas para con tus hijos en ira, pero Señor, por favor, no me reprendas ni me castigues según la ira. ¿Qué diríamos nosotros que estamos en Cristo? Corrígenos, enséñanos. Pero gloria a ti, Señor, que no estamos bajo tu ira. Pero cambios en nuestra vida, tiene que haber. Entonces tenemos que hacer esta primera pregunta. ¿Es la aflicción en nuestra vida, la dificultad, la circunstancia, lo que estamos pasando, es a raíz de disciplina por el pecado? Siempre es necesario hacer esa pregunta. Siempre es necesario. Segunda cosa también que debemos notar acá, o la pregunta, ¿es la aflicción a raíz de una enfermedad sin mejoría? ¿Es la aflicción a raíz de una enfermedad donde no nos mejoramos? No les voy a pedir levantar la mano, pero es muy común que personas como nosotros nos enfermamos por diferentes razones y la enfermedad a veces prolongada. Prueba este remedio por un precio. Prueba este remedio por un precio. Otra consulta por otro precio. Y al final, no cambió nada. No mejoró mi vida. Y estamos a veces que Dios permite que enfrentemos y vivimos con enfermedades. ¿Qué decía David aquí? Versículo 2. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová? ¿Hasta cuándo? Dios es un Dios de poder, ¿o no? ¿Me puede sanar al tiro o no?
El concepto hoy en día es que Dios nunca quiere que tú pases por necesidad, ni enfermedad, ni pobreza, ni dificultad. No, la vida más fácil, un lujo. Es lo que escuchamos de muchos. Dios puede hacer todo, puede. Pero ¿saben qué? La Biblia también nos enseña que Dios nos puede enseñar grandes lecciones de su grandeza, de su suficiencia en nuestra debilidad. Un cáncer incurable puede glorificar a Dios mucho. Debemos entonces decir, Señor, castígame con un cáncer. No, no estoy diciendo eso. Pero si Dios permite enfermedad en nuestras vidas, ¿por qué no decir, Señor, enséñame? No es lo que pido yo, Señor, pero enséñame a pesar de esta dificultad. Enséñame a ver tu bondad y tu poder. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familiares, seres queridos que amaban al Señor y conocían al Señor Jesucristo y murieron por enfermedades? Mi mamá falleció por el cáncer, tenía cuántas variedades de cáncer, enfermedad aquí y allá, y el Señor no le sanó. Pero ella, segura en Cristo, confiaba todo el rato en Cristo. David nos enseña a hacer esta pregunta: ¿sáname? ¿Podemos orar eso? Sí. ¿Puede ser del Señor? ¿Es correcto siempre pedir de nuestro Padre, ayúdame en esta situación? No es incorrecto decir, Señor, si es tu voluntad, sáname. Lo encontramos acá. Pero decir que el Señor tiene que sanarme, Dios no está obligado. ¿Dios nos debe algo? Si nos ha perdonado, si nos ha lavado de todos nuestros pecados, si nos ha amado, si nos ha hecho sus hijos, ¿Dios nos debe algo más grande que eso? Ya somos sus hijos. El amor a través de Cristo, asegurados y sellados por su Espíritu por toda la eternidad. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Sí, este templo se cae, se desarma en el camino, ¿no? Se caen las ruedas, se caen las piezas, los repuestos, la peluca incluso, pero bueno, Dios es fiel y Dios es bueno. No voy a mirar a ninguno de los que también brillan como el que les habla. Sigamos la ruta. Vemos también aquí cuando David dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y encontramos también el tema del Seol. Sería, dice ahí, porque en la muerte no hay memoria de ti, ¿sería el sueño del alma? Que veo en algunos de ustedes en este momento. Están un paso de pasar ya al otro lado. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. David en su aflicción, que posiblemente era el pecado, posiblemente también era una enfermedad, cuando él decía, Señor, sáname, ayúdame. ¿Hasta cuándo voy a tener que lidiar con esta dificultad física? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. A pesar de todo lo que había pasado en la vida de David, él no perdió vista de la misericordia. No era que, Señor, tú me debes. Hijo del rey no puede pasar estas dificultades. Hija del Señor omnipotente no puede pasar por enfermedades, ¿no? Sálvame por tu misericordia. No puedo perder la vista de lo que es tu misericordia. No puedo perder el enfoque, Señor, que tu trato para conmigo es según misericordia, no obligación. No obligación. Luego dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Tenemos que entonces hacer esta pregunta. ¿Vieron el volcán ahí atrás o no? ¿O no estaban mirando más allá? Vieron la pura cruz y dijeron, no, más allá de la lápida no llegamos. Eso el lago Llanquihue. Sí, veo ese paisaje tan aburrido, bastante frecuente. ¿Qué es el Seol? Tenemos que hacer la pregunta. ¿Es el lugar de los muertos o también es el sepulcro, la tumba?
Es importante que entendemos lo que David decía aquí. No debemos confundirlo con capital de Corea del Sur, Seúl. ¿Sí? Seúl. El lugar de los muertos o el sepulcro, como dice Salmo 16, versículo 10. El lugar de los muertos cortados del Señor, esperando sentencia final de juicio, el lugar para los malos. ¿Qué dice Salmo 9, versículo 17? Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Algunos, y a veces en los salmos parece que Seol está hablando de la tumba, es decir, cuando uno está ya acostado, sepultado en la tierra. Pero encontramos este concepto, Seol es donde esperan los malos el juicio de parte del Señor. Y aparece que David y otros creyentes decían, Seol no es para los justos, no es para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando morimos nosotros pasamos a la presencia, la congregación de los justos, dice Salmo 1. Por lo tanto, David decía estas cosas de entender. Ahora, cuando él dice, en el Seol, ¿quién te alabará? Parece que él está diciendo de nuevo, Señor, guarda mi vida porque más vale que te estoy alabando que ya muerto. Donde no procede alabanza de mi boca aquí en la tierra, testimonio aquí en la tierra de lo que tú puedes hacer en mi vida en o sin aflicción. Salmo 30, versículos 8 al 10. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Otra vez, la preocupación de David no era simplemente superar enfermedad, ni simplemente decir, ya vencí este pecado. Otra vez, su preocupación, necesito alabar al Señor. ¿Para qué fuimos creados? Adorar al Señor. Pero en la aflicción muchas veces me olvidé. Estaba tan preocupado de quejarme, de instruir al Señor, de recomendar al Señor qué cambiar en esta situación. Pero existimos, vivimos para adorar al Dios que siempre es digno. Amén. Salmo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces nos recuerda de este cuadro de nuevo. En el Seol, el lugar de los muertos que no conocen al Señor, no hay alabanza. Pero si el Señor nos preserva del Seol y nos ha hecho sus hijos, entonces la alabanza es siempre para el Señor, la senda de los justos, gozo, amor y vida. Por lo tanto, si tenemos que hacer esta segunda pregunta, ¿es la aflicción a raíz de una enfermedad sin mejoría? Salmo 6 no va ablandando la cruda realidad de la experiencia humana. Salmo 6 no habla de que no, la vida fácil, la vida de lujo, la vida sin problemas, sin dificultades. Es un salmo que calza con nuestras vidas. Pecado, enfermedad, y también algunas otras situaciones. En la aflicción física y emocional, porque cuando estamos lidiando con enfermedad por mucho tiempo, eso pesa nuestro estado anímico, ¿no? ¿O solamente le pasa a ustedes? A todos. Nos pesa, nos cansa, a veces nos desespera. ¿Qué debemos hacer entonces cuando no podemos superar ni cambiar la enfermedad? Clama al Señor. Parece que algo tan simple como reconocer la bondad de Dios y poder dar gracias por cosas pequeñas comienza a cambiar nuestra perspectiva. Si yo doy gracias al Señor en medio de cáncer, ¿significa que no siento dolor? No. Pero por lo menos abre mis ojos a comenzar a reconocer, Señor, hay cosas pequeñas que tú me das todos los días.
a comenzar a notar la mano del Señor en mi vida, en vez de, no, este cáncer, no, solo un Dios cruel haría eso. Pero la bondad del Señor, la cercanía del Señor, el oído del Señor siempre inclinado a escucharnos. Qué bueno es Dios. ¿Qué dijo Pablo se acuerdan cuando Pablo había pedido una y otra vez, 3 veces, Señor, estoy con esta aflicción? Te puedo decir algo mejor en cuanto a la forma de obrar en mi vida. Si quieres madurar mi fe, por favor, quita todos los problemas. ¿Qué decía Pablo? Él decía, Dios decía a Pablo, bástate mi gracia. Más que suficiente mi gracia. Señor, si yo tuviera más plata, si tuviera otra casa, y comenzamos con la lista de las condiciones que necesitamos para estar contentos y felices y bendecidos de parte del Señor. ¿Y qué dice el Señor siempre? Más que suficiente mi gracia. Especialmente en la aflicción y el sufrimiento. Bástate mi gracia. Es la aflicción a raíz de los enemigos y los acusadores. Esto vemos al final del Salmo desde versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10 dice David, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Después de llorar toda la noche por algo que el Señor no quitó, después él dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hay quienes que están siempre complicando, siempre molestando mi vida. Eso nunca pasó, ¿no? Todos los compañeros de trabajo son un 7. Todas las damas en mi curso son damas de verdad. O encontramos realmente en este mundo, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el trabajo, a veces en la familia, hay enemigos. Con acusaciones falsas que quieren serrucharnos el piso, quieren hacernos mucho daño, quieren siempre acusarnos de cosas. David decía, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Luego dice en versículo 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿es la aflicción a raíz de los enemigos o acusadores? Podría ser el pecado, podría ser enfermedad, podría ser esas cosas o posiblemente persecución, acusación, otros tirándonos dardos. Es una situación real en la vida. Cuando incluso a veces familiares se vuelven en nuestra contra. Sin causa, sin razón, pero queriendo hacernos daño. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vivimos con eso? ¿Qué haces cuando los compañeros del trabajo comienzan a meter los dedos en la llaga? Bueno, David dijo en Salmo 3:3, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermanos, debemos recordar que cuando hay enemigos, cuando hay persecución, cuando hay acusación, recordar, tenemos un escudo en el Señor. Uno que es más fuerte que nosotros. Acusaciones nos duelen, ¿o no? Nos preocupan. Palabras feas, palabras que realmente nos hacen daño. Pero el Señor puede ser nuestro escudo. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué debemos hacer? ¿Orar? No, pero ¿qué hace la oración? ¿Han visto el poder de la oración últimamente? ¿O no?
Hermanos, les quiero recordar cuando estamos en apuros, problemas, no digo buscando lo nuestro, necesito ganar este raspe, Señor, por favor, ayúdame, bendice. No, estamos hablando de la obra del Señor en situaciones urgentes y complicadas. Clama al Señor. Dios, haz tu voluntad. No entiendo siempre cuál es tu voluntad. Haz tu voluntad acá. Señor, si hay cosas ocultas, cosas encubiertas, pon tu luz, por favor, Dios, ilumina el problema. Muestra tu verdad. Haz tu buena obra. Clamen al Señor. Clamen al Señor. ¿Qué hizo David? Él menciona que aquí el Señor había escuchado su oración. Versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. El Señor me escucha llorando, clamando, pidiendo ayuda. El Señor nos escucha. Pero cuando pasamos por la dificultad, quedamos para adentro. Hola hermano, ¿cómo te va? Tengo que lidiar solito, en soledad. No puedo... Hermanos, comparten las peticiones. Piden que otros también estén orando por la voluntad de Dios en esta situación. ¿Qué encontramos? Posiblemente todo eso es parte de la vida y la experiencia normal. Pecado, enfermedad, enemigos, necesidad, temores, tentación. Y tendemos a darle al Señor nuestra lista de quejas. Señor, no sé si tú puedes ver lo que está pasando en mi vida aquí abajo, pero esto es la lista de mi situación. Aquí, Señor, todas mis quejas, no, que todo esto me resulta mal y somos buenos para quejar, ¿o no? No nos cuesta nada. Al salir de la puerta comenzamos a quejar. Llegamos a la casa, el perro, el gato, esto, lo otro, el vecino nos encerró, bloqueó, qué sé yo, tapó y todo mal. ¿Qué dijo David? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Simplemente viendo, ¿qué pasó? Perdón. Simplemente viendo ahí, entendemos una gran lección de qué debe hacer el creyente, el que sigue al Señor. Hablar al Señor. Alzar la voz al Señor, diciendo, Señor, haz tu obra aquí. Glorifícate, Señor, en esta situación. Si tú quieres que siga continuando, bueno, así sea. Bástate mi gracia. Si quieres cambiar la situación, Señor, amén. Pero bástate mi gracia. Recordamos lo que decía Pablo entonces. Lo que Dios dijo a Pablo, encontramos en 2 Corintios capítulo 12. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En la debilidad. Por tanto, de buena gana. No me sale la buena gana, pero por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mis aflicciones, en mis dificultades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero queremos que el Señor quite los problemas, no que me enseñe esto. ¿Dónde está la joya, hermanos? ¿Dónde está el oro como si fuera? Aquí está. La actitud que diga, Señor, enséñame, moldéame, cámbiame. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte por medio de su gracia. Hermanos, no importa la situación, si es un pecado no confesado, arréglalo al tiro con el Señor para que Él sea glorificado.
para que seamos restaurados también a comunión con Dios y también con los demás. Si a lo mejor estamos pasando aflicción por una enfermedad prolongada, clama al Señor. Clama al Señor. Pide esto en oración: Señor, hazme fuerte por tu gracia para poder perseverar y aguantar en cosas más allá de lo que yo puedo enfrentar por mis propias fuerzas, para que el poder sea de Cristo, no de mí. Si a lo mejor es la aflicción o angustia de parte de persecución y otros que quieren hacerte daño, de buena gana, por amor a Cristo, me gozo en estas cosas, para que Cristo sea exaltado en todo. Oremos. Bendito Padre, Salmo 6 nos habla de cosas, sí, de nuestro mundo, no de otro planeta, sino de nuestro mundo, con dificultades, con problemas, con angustia en nuestro corazón. Ayúdanos a examinar nuestras propias vidas para tu gloria. Ayúdanos también a buscar, Señor, tu dirección y corrección en nuestras vidas. Pedimos que también nos dé sabiduría para también orar lo que vimos al final cuando Pablo decía: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, en mis enfermedades. Danos, Señor, ojos y también el corazón para pedir que tú hagas tu gloriosa obra de transformar nuestro corazón en contentamiento, en deleitarnos en tu obra más que una vida sin problemas. Resalta, Señor, tu gracia y también la madurez que quieres perfeccionar en nuestras vidas a través de las aflicciones. Te pedimos, Señor, enséñanos siempre a clamar a ti, sea cual sea la aflicción y la situación de nuestro corazón. En el nombre de Cristo oramos esto, Señor. Amén.